Granola llegó junto a Luz a la escuela. En cuanto entraron, Luz divisó a Willow y no dudó en acercarse a ella con entusiasmo. «Willow», exclamó, sonriendo. Ambas se saludaron con calidez, mientras Granola, más serio, les ofrecía un breve pero cordial saludo. El trío conversó durante unos minutos, poniéndose al día. En un momento dado, Willow mencionó que le tocaría asistir a clases de fotografía de recuerdos. «Va a ser divertido, supongo», comentó, con una sonrisa algo nerviosa mientras sacaba sus libros de su casillero, que literalmente tenía una boca que soltaba un gruñido perezoso. Sin embargo, mientras buscaban sus materiales, un grupo cercano de chicas comenzó a llamar la atención con risitas molestas. Era otro trío, aunque solo dos de ellas importaban en ese momento: la ya conocida Amity y Boscha. Boscha, como de costumbre, no tardó en empezar a burlarse de Willow con su habitual tono hiriente y arrogante. Granola frunció el ceño. No solo le desagradaba lo que decían de su amiga, sino que Boscha en sí le resultaba insoportable. Su tono altanero, su mirada burlona, todo en ella le causaba rechazo. «Ajá, claro que sí», dijo Granola, alzando la voz con tono sarcástico y seco. Las chicas se detuvieron, girando la mirada hacia él. Luz, notando la tensión, intentó intervenir. «Granola, no es necesario», susurró con preocupación. «Tranquila», respondió él en voz baja, sin apartar la vista de Boscha. «Solo quiero que esa tal Boscha cierre la boca de una vez». Con paso firme, Granola se acercó. Amity, al notar la tensión, se apartó discretamente del grupo. No había participado en las burlas, pero tampoco quería involucrarse ni afrontar ciertas verdades sobre cómo solía actuar antes. Granola quedó frente a Boscha, quien lo miró con esa expresión engreída que tanto la caracterizaba. Sin mostrar temor, continuó con sus burlas. «¡Au, qué tierno!». El novio Pelos de Lechuga, defendiendo a su novia Pelos de Lechuga, pero más oscura, se burló con una sonrisa venenosa. Pero Granola no reaccionó con ira. Se mantuvo sereno, lo cual hacía todo aún más inquietante. «Tus comentarios son tan infantiles que dan pena ajena», dijo, con voz firme y tono gélido. «Pero escúchame bien. Mientras yo esté aquí, no vas a volver a hablar mal de mi amiga. Te lo advierto, no como estudiante, sino como cazarrecompensas. Y recuerda, mis víctimas no siempre llegan muertas, pero siempre llegan conmigo, agonizantes y sufriendo». El silencio se hizo espeso. La amenaza no fue un grito, ni un rugido, sino una sentencia dicha con tal seguridad que erizaba la piel. Boscha, por un momento, perdió su sonrisa. Luego de la advertencia, Granola regresó tranquilamente junto a sus dos amigas. Luz fue la primera en romper el silencio, con una sonrisa suave pero algo preocupada. «Oye, como te dije, no era necesario», comentó. «A mí también me trataban como una rara en la escuela, pero aprendí a no hacer caso. Ignorarlos siempre fue mi mejor defensa». Granola la miró por un momento. Sus ojos eran serenos, pero en su voz se notaba una firmeza que contrastaba con el optimismo de Luz. «Eso no significa que todos los días unos idiotas deban tener la libertad de burlarse de los demás», respondió. «No todo el mundo tiene tu optimismo, Luz, y algunos no sobreviven a esas palabras como tú lo hiciste». Dicho esto, se paró junto a Willow, en un gesto sutil pero lleno de intención. No necesitaba decir más. Defender el valor de alguien también era mostrarlo con acciones. Luz bajó la mirada, pensativa. Willow, en cambio, sintió como algo cálido crecía en su pecho. No se trataba solo de tener un amigo que la defendiera, era sentir que alguien realmente veía su valor, sin necesidad de violencia ni gritos, solo con presencia. «Será mejor que vayamos a clases», dijo finalmente Granola, rompiendo el momento con calma. Ya en el aula de fotografía de recuerdos, Granola observó con interés cómo los estudiantes extraían imágenes desde sus propias orejas. La profesora explicaba con detalle. «Los recuerdos son delicados. No se deben alterar a la ligera. Cada fotografía tomada con esta técnica puede afectar profundamente a quien pertenece. Por eso, estas herramientas solo se usan aquí, en este entorno controlado». Granola observó en silencio las fotos flotando como fragmentos de alma, imágenes colgando como si fueran ecos atrapados en papel. Cuando las clases terminaron, todos se marcharon, excepto una persona. Amity Blight entró al aula vacía. Caminó en silencio hasta una de las fotografías colgadas y la contempló con una expresión que era mitad nostalgia, mitad culpa.
Creo que lo mejor sería olvidar todo esto, murmuró, alzando una llama mágica para quemar la foto. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz suave pero firme interrumpió. No deberías hacerlo. Amity se detuvo, sorprendida. Al voltear, vio a Granola de pie en la entrada. Cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie interrumpiera lo que estaba por ocurrir. ¿Por qué querías quemar esos recuerdos?, preguntó Granola, serio. Su tono no era acusatorio, pero sí profundamente consciente del peso que tenía lo que Amity estaba por hacer. Amity no respondió. La culpa hablaba en su silencio. Yo no debería estar aquí, susurró al final. Granola se acercó y le puso una mano en el hombro, con más calidez que palabras. No puedes seguir cargando con esto, dijo. Willow no te odia, pese a lo que ocurrió. Pero si nunca lo hablas, ese peso no desaparecerá. Solo crecerá contigo. Amity lo miró, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Granola se sentó en una silla, arrastró otra y le hizo un gesto para que se sentara también. Ella obedeció, casi sin pensarlo. Porque lo noto, respondió con calma. Cada vez que están cerca, aunque sea a distancia, tus expresiones cambian. Se nota que tuvieron una amistad hermosa alguna vez. Y cuando la ves, esa mirada tuya no es indiferencia. Es culpa. Amity guardó silencio, la mirada baja. Y sé quién es responsable, continuó. Tus padres, o mejor dicho, tu madre. Su forma de hablar, su actitud, ya la he visto antes. Gente que cree que el estatus define el valor de las personas. Y que por eso, tú no debías juntarte con alguien como Willow. Pero eso es una estupidez. Y lo sabes. Amity apretó los labios, y al final, lo aceptó en voz alta. Veo que, lo entendiste. Yo no quería alejarme de ella. Fui obligada. Por mi culpa, Willow creyó que no quería ser su amiga porque no sabía usar bien su magia. Pero la verdad es que ella, es increíble. Y por mi culpa, se sintió limitada. La tristeza en su voz era sincera. Granola asintió, con empatía. Amity, no eres culpable de haber crecido con cadenas. Pero sí puedes decidir cuándo romperlas. Willow no te odia. Y una simple conversación puede cambiarlo todo. Una madre debería guiar, no imponer. Aconsejar, no controlar. Una madre debería sentirse orgullosa del alma que su hija forja, no del molde en el que la obliga a entrar. Amity sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la entendía sin juzgarla. El chico Budo, tan silencioso y extraño al principio, ahora era un faro cálido en medio de su confusión. Salieron del aula juntos, sin decir más. Era la hora del receso, y aunque los dos se dirigían al comedor, algo dentro de Amity había comenzado a sanar. Después de aquella conversación en el aula, Granola guardó silencio durante el receso. Observaba con atención el comedor lleno de estudiantes ruidosos, pero sus ojos se detenían cada tanto en Willow y Amity. Ambas se sentaban en mesas distintas. Y aunque fingían estar bien, sus miradas hablaban más que sus palabras. Granola se levantó, dejando a Luz, pidiéndole que esperara. ¿A dónde vas?, preguntó Luz, curiosa. A hacer lo correcto, respondió, sin mirar atrás. Caminó directo hacia Willow, que picoteaba distraída su almuerzo con su tenedor. Se sentó frente a ella, serio pero calmado. Willow, quiero pedirte un favor, dijo. Solo escúchame. Ella parpadeó, confundida, pero asintió. Hay una persona que necesita hablar contigo, continuó. No te pido que la perdones ahora, ni que olvides lo que pasó. Solo que la escuches, porque si no lo haces, los dos seguirán cargando un peso que no les pertenece. Willow bajó la mirada, su voz tembló un poco. Granola, confía en mí, le interrumpió suavemente. No te dejaré sola, pero sí quiero que estén a solas. Se levantó, y antes de que Willow pudiera preguntar algo más, ya se había alejado. Unos minutos después, en uno de los pasillos sin estudiantes, Amity estaba ahí, con nerviosismo. Estaba visiblemente tensa. Sujetaba entre sus manos una pequeña fotografía arrugada que había sacado del aula, una imagen de ambas riendo en la infancia, aún sin cicatrices, aún sin muros. Willow la miró. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un dolor contenido. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Amity tragó saliva. Dio un paso adelante, luego otro. Se detuvo frente a ella. Granola me dio valor, dijo con sinceridad.
Me ayudó a entender que, no todo está perdido mientras exista una oportunidad de hablar. Y esta es mi única oportunidad contigo, Willow. Willow se quedó en silencio. No la interrumpió. Yo te fallé, continuó Amity. Me dejé moldear por lo que otros querían que fuera. Permití que mi madre me convirtiera en una persona que nunca quise ser, y tú pagaste el precio. No tengo excusas. Solo tengo esta verdad. Te extrañé cada día desde que dejamos de hablar. Willow bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Pensé que me odiabas. Pensé que te avergonzabas de mí, por no ser buena con la magia, por no tener un apellido importante, por no ser suficiente. No, susurró Amity, con un nudo en la garganta. Tú eras lo mejor de mi vida. Y cuando me alejé, me rompí a mí misma. Hubo un largo silencio entre ambas. Willow se puso de pie. ¿Sabes? Durante años construí una muralla aquí, señaló su pecho. Una muralla hecha de ira, de tristeza, y de la voz que me decía no le importas. Pero ahora estás aquí. Y esa muralla, se está cayendo a pedazos. Lentamente, dio un paso adelante. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No sé si pueda perdonarte del todo ahora mismo, pero sí sé algo. ¿Qué? Preguntó Amity, temblando. Willow la miró con una mezcla de dolor y esperanza. Quiero volver a empezar, contigo. Amity soltó un sollozo. Las dos se abrazaron. No fue un abrazo casual ni ligero. Fue un abrazo roto, tembloroso, real, como si ambas intentaran juntar las piezas de una amistad que nunca debió romperse. A lo lejos, Granola observaba desde el pasillo, apoyado contra la pared. No dijo nada. Solo cerró los ojos un momento, como quien honra un momento precioso. Luz se le acercó con cuidado. ¿Hiciste algo? Observando cómo ahora Amity y Willow trataban de tener una conversación tranquila pero siendo algo complicado, pero nada que con el tiempo ambas puedan arreglar. No, respondió Granola con una media sonrisa. Solo, quité el ruido. Lo demás lo hicieron ellas. Luego de lo acontecido y ya con las clases concluidas, Granola y Luz salieron caminando por los pasillos exteriores de la escuela, con el sol de mediodía tiñendo los muros de dorado. Entonces, comenzó Luz, girando la cabeza hacia él con una sonrisa curiosa. Había una amistad rota, y tú ayudaste a que se reconciliaran. Eso es, muy lindo. Especialmente viniendo de ti. Granola alzó una ceja, como si no entendiera a qué se refería. ¿Por qué especialmente? Preguntó con un dejo de humor seco. Luz se rió entre dientes. Bueno, es que siempre pareces tan serio. Como si fueras una roca con piernas. Granola suspiró, pero no con molestia. Su voz, como siempre, fue tranquila pero firme. Solo hice lo que debía hacerse, respondió. Willow y Amity son mis amigas. Igual que tú, no quería resolverlo con un típico mensaje mágico sobre la amistad. Su vínculo era mucho más profundo, y también más dañado. Eso no se arregla con abrazos vacíos ni palabras bonitas. Se repara hablando, enfrentando los errores, reconociendo el dolor. Yo solo preparé el terreno, pero fueron ellas quienes decidieron cruzarlo. Fueron ellas las que eligieron reconstruir lo que había sido destruido. Luz guardó silencio por un momento. Sus ojos brillaban, no por la magia, sino por la emoción. Lo miraba como si estuviera descubriendo algo nuevo detrás de esa mirada fría y ese tono apagado. Eres mucho más emocional de lo que aparentas, dijo con ternura. Como una cebolla cósmica, llena de capas. Granola se encogió de hombros. Tal vez no tenga la sonrisa más cálida, ni las palabras más dulces, pero si alguien necesita ayuda, lo haré. A mi modo. Al final del día, Luz, sigo siendo tan humano como tú. Ella sonrió, tocada por la sinceridad detrás de cada palabra. Sin pensarlo demasiado, se subió a su espalda. Vamos, caballito estelar. Dijo con voz juguetona. Granola se rió por primera vez en el día. Una risa baja, casi incrédula, pero real. Sin rechistar, la sostuvo con firmeza, cargándola con facilidad mientras caminaban por el sendero que rodeaba la escuela. Oye, Granola, dijo ella, recostando su mentón sobre su hombro. Gracias por estar aquí. Por ser tú. Y tú gracias, respondió él. Por ser la hermana que nunca tuve. Luz parpadeó, sorprendida por lo directo y honesto que sonó eso. Luego sonrió ampliamente. ¿Sabes qué? Lo mismo digo, hermano lechuga.
Ambos rieron, mientras el viento revolvía sus cabellos y el sol los acompañaba. Era uno de esos momentos simples, pero llenos de verdad. Porque no todas las familias nacen de sangre, algunas se eligen en los momentos más inesperados. Mientras caminaban de regreso, el atardecer ya había pintado de dorado las calles del reino de los demonios. Finalmente llegaron a la casa Búho. Granola cruzó el umbral sin decir una palabra. Luz fue directa a su habitación, hablando consigo misma sobre ideas para nuevos glifos, mientras él se quedó un momento en la sala, pensativo. Miró hacia la cocina, donde todo estaba en orden. Luego hacia la sala, donde Kim dormía en un sillón, envuelto en una cobija. Exhaló despacio, cerrando los ojos unos segundos. Su mente, sin pedir permiso, comenzó a calcular. «Sábados y domingos ya no son suficientes», murmuró en voz baja. «Apenas salgo de la escuela tengo que salir a cazar. Y aún con eso, es probable que las misiones mejor pagadas ya estén tomadas cuando llego. Esto se está poniendo complicado». Apretó un poco los puños. «Eda y yo hemos estado manteniendo todo esto juntos desde hace tiempo. Antes solo era para Oti y Kim. Ahora también Luz, y aunque ella ayuda, y lo hace bien, aún no es suficiente para lo que esto exige. Tal vez deba empezar a ir más seguido al reino humano, traer objetos raros, tecnología, lo que sea que Eda pueda revender. No por codicia. Sino porque, estamos empezando a sentir la presión de verdad». Se quedó en silencio. El peso de esa idea era tan físico como emocional. Con decisión, se puso de pie y salió de casa. Caminó hasta el lugar habitual donde se asignaban las misiones de cacería. A esa hora, el tablero de trabajos ya estaba bastante vacío. Las mejores misiones, las mejor pagadas, se habían ido con los madrugadores. Granola suspiró. No quedaban más que trabajos menores. Cacerías simples, erradicación de bestias menores, vigilancia de zonas peligrosas. No ideales, pero suficientes para juntar algo. Tomó varios papeles de una vez, sin siquiera dudar. Las manecillas del reloj marcaban las 8 p.m. cuando regresó a la casa Búho. Al entrar, fue recibido por un aroma tenue a café, y por Eda, que estaba en la cocina, sentada con una taza entre las manos. Su rostro, normalmente relajado o burlón, hoy mostraba algo distinto. Preocupación sincera. «Deberías descansar, cariño», dijo con voz suave. «No te hace bien sobreexplotarte así. Ya ni siquiera en tus días libres te das un respiro». Granola soltó una risa baja, con tono irónico. «No te preocupes. Lo hago por ustedes. No lo digo como una frase bonita, Eda. Lo digo en serio. Cada hora que paso ahí fuera, es para que ustedes puedan dormir tranquilos aquí dentro». Fue hasta el refrigerador, sacó algunos ingredientes y comenzó a preparar la cena. «Incluso podrías dejarme cocinar», añadió, con tono práctico. «Luz y Kim siguen despiertos». Eda dejó escapar una risa suave, más cálida esta vez. «Sí. Kim está viendo vídeos de gatitos en el celular de Luz. Y Luz, lleva como 3 horas seguidas practicando nuevos glifos. A este paso va a llenar su habitación y la sala de muchos papeles de glifos fallidos». Granola sonrió. No una sonrisa falsa ni cortés, sino una verdadera. Ese tipo de sonrisas que solo aparecen cuando sabes que, a pesar del cansancio y del estrés, tu esfuerzo está valiendo la pena. Un fin de semana después, era una tranquila tarde de domingo. Las calles del reino de los demonios estaban silenciosas, bañadas por la luz dorada del atardecer. Granola caminaba en dirección a la casa Búho, pero esta vez, su rostro no mostraba la serenidad habitual. Por primera vez en mucho tiempo, se le notaba agotado. «Las misiones están pagando cada vez menos», pensaba, con frustración contenida. «A este paso, no llegaremos muy lejos. El maldito del emperador, debe estar detrás de todo esto. Lo está haciendo lento, sigiloso, pero sé que está planeando algo. No sé cuáles sean sus intenciones, pero juro que no permitiré que le haga daño a Eda. Ni a los demás». Su mandíbula se tensó, sus pasos se hicieron más firmes. Fue entonces que, a lo lejos, divisó a alguien familiar, a Mitty Blight. Estaba de pie cerca de una fuente, completamente absorta en sus pensamientos. Granola, buscando despejar su propia mente, pensó que una conversación amistosa tal vez podría ayudar a ambos. Se acercó con calma y saludó. «Hola, Amity». Ella dio un pequeño brinco, sobresaltada. «Oh cielos. Me asustaste», dijo, llevándose una mano al pecho. Granola alzó una ceja, curioso.
Vaya, parecías muy tensa. ¿Ocurre algo? Amity bajó la mirada. Parecía dudar, pero finalmente habló. ¿Es sobre el baile de graduación, el Grom? Adivinó Granola. Supongo que te refieres a eso, ¿no? Amity asintió lentamente. Granola se rascó la cabeza, algo confundido. Para serte sincero, he estado tan ocupado con el trabajo que ni siquiera lo recordaba. Últimamente el tablero de misiones no tiene nada importante. En ese momento, su monóculo emitió un leve zumbido. Se activó automáticamente y una voz clara, robótica pero amable, comenzó a hablar. Era Otomel, su asistente de análisis. Confirmado. El evento al que hace referencia la señorita Amity es conocido como Grom, una festividad análoga al baile de graduación en el reino humano, explicó con su tono educado. Sin embargo, esta versión incluye un componente singular. La criatura Grom, un ente incorpóreo que habita debajo de la escuela. Cada año, un estudiante es elegido para enfrentarlo en combate ceremonial. Cabe destacar que esta entidad toma la forma de los miedos más profundos de quien lo enfrenta. Por tanto, se requiere un considerable grado de fortaleza emocional para participar. Ahora puede deducir, señor Granola, por qué la señorita Amity presenta signos evidentes de tensión. El monóculo emitió un leve pitido de cierre. Granola miró a Amity con renovada preocupación. Ahora comprendía perfectamente lo que implicaba todo eso. ¿Quieres que hablemos en un lugar más tranquilo?, preguntó con suavidad. Amity asintió en silencio. Unos minutos después, ambos estaban sentados en una banca del parque, rodeados por árboles que mecían sus hojas al ritmo del viento. Ninguno habló al principio. Solo el silencio, y el peso compartido de dos jóvenes que, a pesar de sus mundos distintos, cargaban responsabilidades que no eran comunes para su edad. El parque estaba en calma. Solo el murmullo suave del viento entre los árboles acompañaba el silencio de ambos. Granola se sentaba con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo. Amity, a su lado, apretaba algo entre las manos. Un sobre. De papel morado, con bordes ligeramente arrugados. ¿Eso es?, preguntó Granola, sin sonar invasivo. Amity asintió con lentitud, sin atreverse aún a mirarlo. Sí, es para el Grom, murmuró. Se supone que, si quiero invitar a alguien, debo escribirlo aquí y entregarlo, o dárselo directamente. Pero, se quedó en silencio. Apretó el sobre con más fuerza. Luego lo soltó, dejándolo reposar sobre su regazo. La verdad es que no estoy nerviosa solo por pelear contra esa criatura, confesó con voz quebrada. Lo que me aterra, lo que realmente me asusta, es que mi miedo más profundo pueda salir a la luz. Granola giró su rostro con atención, sin interrumpirla. Amity tragó saliva. Por un momento pareció que iba a callar, que preferiría seguir ocultando todo. Pero entonces, lo miró, y vio en él seguridad, neutralidad, madurez. Una presencia que no juzgaba. Yo quiero invitar a luz al Grom. Granola no dijo nada. No porque no entendiera, sino porque entendía demasiado. Pero tengo miedo, siguió Amity, ahora dejando escapar las palabras como si liberara el aire contenido en su pecho. Miedo de que me rechace. Miedo de que todo se arruine. Miedo de que se aleje. Ella es tan especial, y yo, se cubrió el rostro con las manos un momento. Y no sé si está bien sentir esto. Ni siquiera estoy segura de cómo debería hablarlo. Granola se recargó contra el respaldo de la banca, con la mirada al cielo. Después de unos segundos, habló. Amity, querer a alguien no tiene reglas. El corazón no conoce de normas o permisos. Solo sabe latir. Ella lo miró, sorprendida por lo fácil que había salido de su boca. ¿No te parece raro?, preguntó con honestidad. Quiero decir, ¿no te incomoda que me guste Luz? Que dos chicas se gusten. Granola bajó la mirada, esta vez directamente hacia ella. Su expresión era serena. Inquebrantable. Amity, crecí en un mundo donde me enseñaron a cazar monstruos, no a entenderlos. Pero aprendí que lo verdaderamente monstruoso no es lo diferente, sino lo que intenta reprimir lo que otros sienten. Hizo una pausa. Su tono era suave, pero cargado de un peso emocional profundo. Si dos personas pueden hacer que el otro sonría, si pueden encontrar paz solo con estar juntas, si se cuidan, si se entienden, ¿qué podría ser más hermoso que eso? Amity sintió que algo en su pecho se aflojaba. Como si una cadena invisible hubiera empezado a romperse. Granola concluyó, con un tono aún más íntimo. No me importa si es una chica y otra chica.
o un humano y una bruja. O lo que sea. El amor es amor, Amity. Y el coraje no es pelear contra un monstruo. Es entregarle tu verdad a alguien, sin saber si la va a cuidar o a romper. Amity bajó la mirada, apretando el sobre con ternura. Sus ojos estaban vidriosos, pero ahora no de miedo. De esperanza. Gracias, susurró. De verdad, gracias. Granola solo asintió, y esta vez sonrió. Cuando llegue el Grom, pase lo que pase, sabrás que hablaste con el corazón. Eso siempre vale más que cualquier hechizo. Amity guardó silencio un momento, mirando el sobre morado entre sus manos como si pesara más que una piedra. Sus dedos lo acariciaban con nerviosismo, temblorosos. No soy valiente, Granola, murmuró al fin, con la voz rota. La gente cree que sí, porque saco buenas notas, porque lanzo hechizos, porque finjo tener todo bajo control. Pero por dentro, me paralizó. Y cuando pienso en darle este sobre a Luz, cuando imagino su cara, su posible respuesta, me quedo sin aire. No puedo ni dormir bien. Así que no soy valiente. Granola la escuchó sin decir una sola palabra. Solo la observaba, sereno, con ese silencio que no juzga ni presiona, sino que abraza. Entonces, habló. Estás equivocada, Amity. Ella lo miró, confundida. ¿Eh? Granola la miró a los ojos, su voz tranquila, baja, pero firme como piedra que ha resistido tormentas. Tú eres valiente. Y no a pesar de tu miedo, sino por él. Amity frunció el ceño con suavidad, sin entender del todo. La verdadera valentía, continuó él, no es la ausencia de miedo. No es ser alguien que nunca duda, que nunca se estremece, que enfrenta todo sin titubear. Eso no es valentía, eso es arrogancia, o peor, insensibilidad. Granola giró su mirada al cielo, que ya se empezaba a teñir con los colores suaves del atardecer. La verdadera valentía, es tener miedo. Y dar un paso adelante, aún así, es mirar a los ojos del temor y decirle, sé que estás ahí. Sé que me tiemblan las manos, que me duele el pecho, pero no vas a detenerme. Eso es lo que haces, Amity, aunque no lo notes. Eso es lo que estás haciendo ahora. Amity abrió los ojos, lentamente. Algo dentro de ella se sacudió, como si una palabra dormida hubiese despertado. Granola volvió a mirarla, más suave esta vez. Así que no digas que no eres valiente. No después de venir hasta aquí, con el corazón latiendo con fuerza, con ese sobre en las manos, con esa confesión en la garganta. No después de atreverte a confiar en mí. Tú eres de las personas más valientes que he conocido, Amity Blythe. Porque incluso con miedo, sigues eligiendo amar. Los ojos de Amity se llenaron de lágrimas. No de dolor, sino de alivio. Granola, susurró. Él solo asintió. No corras de tu miedo. Camina con él. Sóstelo. Abrázalo si hace falta. Pero no dejes que te impida entregarle ese sobre a quien amas. Ella respiró profundo, por primera vez con el pecho menos apretado. Miró el sobre, y por primera vez, no lo sostuvo con miedo, sino con cariño. Con decisión. Gracias, dijo en voz baja, pero con fuerza. De verdad. Granola sonrió, esa sonrisa suya que apenas levantaba las comisuras, pero decía mucho más que un gesto exagerado. Para eso estamos los amigos. Para sostenernos cuando el miedo parece más grande que nosotros. Tras aquella conversación profunda en el parque, Granola y Amity se despidieron con un asentimiento silencioso. Él regresó a la casa Búho mientras la noche comenzaba a abrazar el reino. Apenas cruzó la puerta, se dejó caer sobre el sofá, exhalando con pesadez. No por agotamiento físico, sino mental. Aquella charla le había removido emociones que normalmente mantenía enterradas. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, se quedó dormido. Al día siguiente, de madrugada, el silencio reinaba en la casa. Todos seguían dormidos. Granola se vistió en silencio, tomó su monóculo, su chaqueta, y dejó una nota en la mesa. Salía una misión rápida antes de clases. Nos vemos allá. Sin perder más tiempo, salió al exterior. La brisa matutina era fría, pero reconfortante. Más tarde, en la escuela, Granola llegó caminando con paso firme. Aparentemente en buen estado. El leve rastro de cansancio en su mirada solo era perceptible para quien supiera leerlo. Luz fue la primera en verlo. Le sonrió ampliamente y alzó la mano para saludarlo. Granola. Hey, Luz, respondió él, con una sonrisa leve pero sincera. Willow y Gus también se acercaron, saludando con energía. Era un día especial. Los pasillos estaban decorados, y la atmósfera olía a expectativas.
Pero Granola notó algo, o mejor dicho, alguien que faltaba. ¿Dónde está Amity?, preguntó, escaneando la multitud con la mirada. En ese momento, las altavoces de la escuela sonaron con eco. Atención, estudiantes. La elegida para enfrentar al Grom este año será Amity Blight. Luz se giró de inmediato con emoción. Amity. ¡Genial! Esto será asombroso. Ella ya conocía la tradición, y parte de su energía venía de la esperanza de poder animarla o tal vez, verla brillar. Pero Granola frunció el ceño. Necesito hacer algo, dijo con tono serio. Nos vemos después. Y sin esperar respuesta, se alejó entre la multitud, esquivando decoraciones, estudiantes y mesas cubiertas de invitaciones de papel. Tenía que encontrarla. Dobló por un pasillo lateral, acelerando el paso, y al girar en una esquina, chocó con alguien. Él no cayó, por reflejo se mantuvo firme y, en una reacción natural, sujetó la mano de la otra persona antes de que ésta tocara el suelo. «Wow, lo siento, estás», comenzó a decir, pero al ver a quien había sostenido, su rostro se suavizó. Era Vianney, su amiga de cabello castaño y sonrisa brillante. «Hey», dijo ella con una mezcla de sorpresa y alegría. «Justo te estaba buscando». Granola esbozó una sonrisa, aliviado de verla. «Hola, Vianney. ¿Te ves emocionada?». Ella asintió, sin soltar su entusiasmo. Y con razón. Sin decir más, sacó algo de su chaqueta y extendió la mano hacia él. Era un sobre. Un sobre decorado con pequeñas estrellitas hechas a mano. «Quiero invitarte al Grom», dijo sin rodeos, con una honestidad que desarmaba cualquier tensión. Granola parpadeó. Los estudiantes que pasaban cerca se detuvieron al notar la escena. Algunos se quedaron mirando con atención, susurrando. Él sostuvo el sobre entre sus dedos, aún sin responder, no porque no quisiera, sino porque no se lo esperaba. Era una sorpresa real. Granola miró el sobre entre sus manos. Era sencillo, pero hecho con cariño, decorado con pequeñas estrellitas dibujadas a mano, algunas líneas torcidas, otras con más detalles, lo suficiente para notar que Vianney se había esforzado. Alzó la mirada hacia ella. Sus ojos castaños brillaban, no con vergüenza, sino con una esperanza tranquila. Una sonrisa pequeña pero segura adornaba su rostro. «¿De verdad quieres que sea yo?», preguntó Granola, en voz baja, sincera. «¿Por quién más habría hecho esto?», respondió ella, sin titubear. Él sostuvo el sobre por un segundo más. Luego asintió, guardándolo con cuidado en su chaqueta. «Acepto», dijo con una sonrisa más marcada, una que pocas personas llegaban a ver. «Iré contigo al Grom». Vianney lo miró por un instante, como si quisiera recordar exactamente cómo se veía él cuando sonreía así. Luego, sin pensarlo demasiado, dio un paso al frente, y le plantó un beso rápido en los labios. Duró solo un par de segundos. Ni más, ni menos. Pero fue honesto. Cálido. El tipo de beso que no busca impresionar, solo decir, «gracias por existir». Granola se quedó un momento en silencio, no por incomodidad, sino por la sorpresa genuina. No se había esperado ese gesto, pero tampoco se apartó. Al contrario, una pequeña risa escapó de él, bajita, como quien no sabe cómo ocultar una alegría inesperada. «Eso fue directo», murmuró. «Me adelanté un poco, ¿eh?», bromeó Vianney, sin perder su tono dulce. «Un poco», respondió él, y ambos se miraron con complicidad. Alrededor, varios estudiantes que habían presenciado la escena soltaron murmullos, risas y exclamaciones. «Oh. Eso no me lo esperaba. ¡Qué pareja tan cool! Esa chica sí que tiene agallas». Vianney por Granola. ¿Quién lo diría? Gus, desde un pasillo cercano, asomó la cabeza con los ojos abiertos como platos. «Acabo de ver lo que vi». Willow, entre sorprendida y feliz, simplemente sonrió por su amigo. Y Luz no dijo nada. Solo miró a su amigo Granola con una sonrisa genuina. Sabía que ese momento había sido real. No perfecto. No de cuento de hadas. Sino de esos que se graban en el corazón como una fotografía honesta. Horas después, las clases finalmente concluyeron. Los pasillos comenzaron a vaciarse mientras los estudiantes salían entre risas, planes para el Grom y nervios acumulados. Granola caminaba solo, sus pasos más pesados que de costumbre. Había algo que le incomodaba. «Así que Amity no vino hoy», murmuró para sí mismo, con una expresión seria. Algo debió pasar.
Supongo, el pensamiento le siguió retumbando en la cabeza mientras regresaba a casa. Había demasiadas cosas girando en su mente. El trabajo, el Grom, la preocupación por Amity, la incertidumbre del futuro. Demasiadas piezas en movimiento. Ya en su habitación, se encontraba frente al espejo. No hacía nada, solo se observaba. Como si intentara encontrar algo en su reflejo. El día se acerca, murmuró. Kim y Eda fueron invitados. Todos estarán ahí, menos yo, por dentro. Dejó escapar un suspiro profundo. De esos que no se hacen para descansar, sino para no romperse. Justo entonces, una voz conocida rompió el silencio. Oye, muchacho, no deberías cargar con todo tú solo, ¿sabes? Al menos por esta vez, solo ve y disfruta. No tienes que estresarte como si el mundo dependiera de ti. Podemos resolver lo demás juntos, como siempre ha sido. Era Eda, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Su tono era maternal, firme, pero lleno de cariño. Llevaba un traje elegante, masculino, pero llevado con una elegancia desvergonzada que solo ella podía dominar. Granola la observó. Sus labios se curvaron levemente en una sonrisa. Gracias, Eda. Trataré de hacerlo. No es el evento lo que me preocupa, es lo que vendrá después. Ella alzó una ceja, como si supiera más de lo que decía, pero no lo presionó. Solo se acercó, le dio una palmada suave en el hombro y dijo. Entonces mejor carga energía bailando esta noche, ¿eh? Y ponte guapo, que no pienso ir con alguien todo ojeroso. Granola soltó una risa leve, de esas que no son fuertes, pero alivian. Asintió. Lo haré. Y finalmente, el día llegó. La noche se adueñaba del cielo con un manto azul profundo salpicado de estrellas. La escuela brillaba con luces de colores, decoraciones flotantes y música que se deslizaba en el aire como una promesa de celebración. Todo estaba preparado. En la entrada, de pie bajo el marco iluminado de la puerta, estaba Amity. Vestida con un atuendo elegante, delicado, claramente preparado con cuidado. Sus manos. Aún sostenía el sobre morado. El mismo sobre. Sus dedos lo apretaban ligeramente. Su mirada iba del sobre, a la puerta, y luego de nuevo al sobre. Su corazón golpeaba fuerte dentro del pecho. Pero no retrocedió. Aún estaba ahí. Esperando su momento. Amity seguía de pie en la entrada. El sobre morado temblaba apenas entre sus dedos. La música del Grom flotaba desde el interior, mezclándose con risas, pasos y luces danzantes. Pero ella no se movía. Justo cuando la ansiedad comenzaba a apretarle el pecho otra vez, una voz suave la sacó de su espiral. Te estaba buscando, Amity giró rápidamente. Granola estaba ahí. Vestía formalmente, con su usual sobriedad, pero había algo en sus ojos distinto. No era solo curiosidad, era genuina preocupación. Granola, susurró, con cierta culpa en la voz. Él se acercó sin invadir, respetando su espacio. No viniste a clases. Me preocupaste, dijo con sinceridad. Y ahora, sigues con ese sobre en la mano. No lo viste, ¿verdad? Amity bajó la mirada. La apretó un poco más contra el pecho. No pude, admitió al fin, con voz temblorosa. Estaba decidida, realmente lo estaba. Pero cuando la vi, sonriendo, hablando con los demás, no me atreví. Tenía miedo. Y me odia pensar que después de todo lo que hablamos, aún no tuve el valor. Granola no dijo nada por unos segundos. Pero no fue silencio incómodo. Fue silencio empático. Entonces, con una voz suave, cargada de humanidad, dijo. Amity, es fácil decir que uno no tiene miedo cuando está lejos del momento. Pero cuando llega el instante real, el corazón se congela. Eso no te hace menos valiente. Solo significa que eres humana, bueno, metafóricamente hablando. Amity sintió un nudo en la garganta. Estaba lista para una lección, o una decepción. Pero no vino. Solo comprensión. Entonces, ¿no estás decepcionado?, preguntó. Granola negó con la cabeza. No. Para nada. Me preocupé por ti, sí. Porque quería que estuvieras bien. Pero no vine a juzgarte, vine a estar aquí. Le hizo un pequeño gesto con la mano para que lo mirara de frente. Y también vine a recordarte algo. Luz no es una persona que te rechazaría con desprecio o burla. Ella es demasiado buena para eso. Así que, incluso si el resultado no es el que esperas, vas a estar bien. Porque lo intentaste. Y porque, pase lo que pase, yo voy a estar aquí. ¿De acuerdo? Amity sintió que todo su cuerpo se aflojaba.
como si una carga se le deslizara de los hombros, al menos por un momento. Gracias, de nuevo. No hay que agradecer. Los amigos se cuidan, ¿recuerdas? Granola alzó una ceja, medio en broma, medio en verdad. ¿Ahora, quieres entrar conmigo y ver qué pasa? No necesitas tener todo resuelto para empezar a moverte. Amity respiró hondo. Y esta vez, asintió. Vamos. Ambos cruzaron las puertas, entre la luz, la música y las posibilidades. Al ingresar al gran salón, las luces cálidas y la música alegre llenaban cada rincón. La fiesta del groom estaba en pleno apogeo. Estudiantes bailaban, reían y conversaban, vestidos con sus mejores galas, disfrutando de una noche especial. Amity caminaba con pasos medidos, visiblemente nerviosa, su mano aún rozando el borde del sobre que guardaba en su bolso. Pero entonces, la vio. Luz Noceda. Estaba vestida con un atuendo elegante, aunque inusualmente suyo. La parte superior era un saco formal, ligeramente ajustado a su figura. Pero abajo llevaba una falda de tul vaporoso, como si mezclara un uniforme con un disfraz de hada. Curioso. Inesperado. Y sin embargo, se veía absolutamente encantadora. Luz la notó y saludó con una gran sonrisa, agitando una mano con alegría inocente. Amity sintió como su corazón se aceleraba. Se detuvo. No puedo, susurró para sí misma. Pero entonces, una mano firme y cálida se apoyó en su hombro. Era Granola. Ella lo miró, sorprendida, y él le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Estás bien, solo respira, y ve con ella. Yo estaré cerca. Amity tragó saliva, asintiendo. Granola bajó un poco la voz y añadió, en tono casi cómplice. Y si por alguna razón necesitas ayuda, causa una pequeña explosión mágica inofensiva. Nada grave, solo lo suficiente para que me dé cuenta. Estaré atento. Como un buen amigo debe estarlo. Amity soltó una pequeña risa nerviosa. Ese detalle, tan Granola, logró aflojarle un poco los hombros. Gracias, dijo con una mezcla de aprecio y decisión renovada. Y así, con un último respiro, empezó a caminar hacia Luz. Mientras tanto, Granola se perdió entre los estudiantes. Se abrió paso entre la multitud, observando con calma, escaneando el lugar. Granola apenas había dado unos pasos hacia el centro del salón cuando la música pareció bajar de volumen, o al menos así lo sintió. Hubo un leve murmullo, miradas que se giraban, susurros entre estudiantes. Y entonces la vio. Vianney acababa de llegar. No necesitaba hacer nada dramático. Solo entrar fue suficiente para que varios se quedaran boquiabiertos. Granola se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron apenas, sorprendido, como si por un segundo hubiera olvidado cómo se respiraba. Un par de chicos más allá soltaron un comentario entre dientes. Esa es su pareja. ¿Desde cuándo? Qué injusto, esa chica se ve ruda y hermosa. Mientras tanto, varias chicas que no apartaban la vista de Granola susurraban con una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Ella está con él? TCH, y yo que pensaba invitarlo. ¿No es justo? ¿Cómo logra verse tan bien sin siquiera intentarlo? Vianney avanzó con paso tranquilo entre la multitud. Y aunque había luces, música y ruido a su alrededor. Por un momento, todo parecía girar solo en torno a ella y Granola. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió. No con arrogancia, sino con esa calidez simple que solo se reserva para alguien especial. Granola se acercó a Vianney entre la multitud, bajando ligeramente el ritmo de sus pasos. Ambos se miraban con una sonrisa que lo decía todo, y al mismo tiempo, no decían nada. «Te ves diferente», murmuró él, rascándose la nuca, algo nervioso. Pero en el buen sentido. Muy buen sentido. Vianney alzó una ceja, divertida. ¿Eso fue un cumplido torpe? Tal vez, dijo, riendo bajo. Pero es sincero. Te ves hermosa. Con esa ropa, es como si fueras otra, y aún así, sigues siendo tú. Y eso me gusta. Ella sonrió, bajando un poco la mirada con una mezcla de vergüenza y ternura. Tú también luces distinto, respondió. El traje te queda bien. Más serio, pero no tan frío como crees. Bueno, es obvio que es tu atuendo de siempre, pero sin el chaleco, aún así. Estás más guapo de lo que admites. Granola la miró sorprendido por lo directa que fue, pero luego solo sonrió, bajando la cabeza un poco con aire relajado. Ambos quedaron en silencio por unos segundos, dejándose llevar por la música. No sabían realmente bailar, al menos no como los demás. Pero eso no importaba.
Solo se balanceaban de un lado a otro, con las manos entrelazadas y el corazón tranquilo. Entonces, desde el fondo del salón, una voz potente se alzó por encima de todo. «Ese es mi hijo. Todo un galán», gritó Eda, con una carcajada y un vaso en mano. Todos voltearon. Granola y Vianney se miraron entre sí, y soltaron una risa nerviosa, pero sincera. No hubo pena, no hubo incomodidad. Solo dos personas que se gustaban, rodeadas de caos, pero completamente cómodos el uno con el otro. «¿Deberíamos estar avergonzados?», bromeó Vianney. «Conociendo a Eda, eso fue su forma de decir te quiero», respondió Granola. Y así, siguieron en lo suyo, ajenos al mundo, disfrutando de lo simple, lo tierno y lo real. Pasaron unos minutos. La música bajó. Las luces cambiaron su tono, y un silencio expectante se apoderó del lugar. El evento principal estaba por comenzar. La mayoría fueron a las gradas, otros estaban cerca pero seguros para ver el espectáculo. Granola miró a su alrededor. Su expresión se tensó al no ver ni rastro de Amity. Hasta ahora, no había recibido ninguna señal de ella. Ni explosión. Ni mirada. Ni gesto. Y entonces, lo inesperado sucedió. Desde el escenario, Gus, el maestro de ceremonias, anunció con voz amplificada. «Atención, estudiantes. Hubo un cambio de último minuto en la ceremonia del Grom. La nueva reina será Luz Noceda». Granola parpadeó, como si no hubiese escuchado bien. ¿Qué? Volteó a ver a Vianney, quien también mostraba desconcierto. Se inclinó hacia ella y le habló bajo, con tono serio. «Necesito que estés atenta. Algo no cuadra. Si ocurre algo raro, cualquier cosa, actúa rápido». Vianney asintió sin dudar, ya familiarizada con la forma en que Granola manejaba las situaciones. Su rostro adoptó una expresión decidida. Granola se abrió paso con rapidez entre la multitud. Salió del salón, recorrió los pasillos iluminados por luces mágicas, hasta que la encontró. Amity. Estaba apoyada contra una pared, cabizbaja, con el sobre morado arrugado entre sus dedos. «Amity», dijo con tono suave. «¿Qué ocurrió?». Ella levantó la vista lentamente. Su rostro mezclaba vergüenza, tristeza y algo de frustración. «Lo intenté, Granola, de verdad lo intenté. Pero hubo un malentendido. Cuando me acerqué a Luz, no logré decirle lo que sentía. Ella pensó que no quería ir, lo que tenía miedo. Y decidió tomar mi lugar. Lo hizo para protegerme». Granola se quedó en silencio un momento, procesando todo. Luego, sin dudarlo, la atrajo hacia sí en un abrazo sincero, firme, protector. «No te culpes», susurró. «Intentaste ser valiente, y eso ya dice mucho. Quizás, Luz lo logre. Quizás este sea el momento que necesitan las dos para entenderse». Ambos miraron hacia el escenario. Luz estaba allí, con un arma mágica en mano, el rostro determinado. La ceremonia había comenzado. El Grom emergía como una criatura etérea, oscura, moviéndose como una sombra viva entre la niebla mágica. Luz se mantenía firme. Por un instante, parecía tener el control. Pero entonces, sucedió lo inevitable. La criatura, como si lo hubiese estado esperando, alcanzó a tocar su frente. Un destello oscuro envolvió el lugar. El Grom, en silencio, leyó su mente, escarbó en su corazón, y encontró lo que más temía. No un monstruo. No una batalla. Una puerta. Luz se paralizó. Confundida. Atemorizada. La puerta se abrió lentamente. Y de ella salió una mujer adulta, vestida con ropa del mundo humano. Sería. Firme. Real. Camila Noceda. Su madre. El corazón de Luz dio un vuelco, y en sus ojos, el miedo más humano se hizo presente. Decepcionar a quien más ama. La criatura no dijo nada. No tuvo que hacerlo. Solo tomó la forma de ese miedo y lo encarnó por completo. Luz retrocedió. Su pulso se aceleró. Sus pies temblaron. No pudo enfrentarlo. Y con un grito ahogado, salió corriendo del escenario. Granola lo presenció todo. Su rostro, por lo general impasible, se tensó de preocupación. A su lado, Amity dio un paso hacia atrás, cubriéndose la boca con una mano. «No», susurró. «Todo esto fue culpa mía». Granola la miró con intensidad, sin decir nada aún. Sabía que este no era el momento de culpas. Era el momento de actuar. La multitud gritaba, pero la música se había detenido. El caos había comenzado. Luz salió corriendo, empujando la puerta trasera del escenario. Grom, ahora con la forma de Camila Noceda, la seguía sin descanso.
Luz, estás perdiendo el rumbo. Estás jugando a ser alguien que no eres. ¿Crees que eso me haría sentir orgullosa? La voz sonaba tan parecida a la de su madre real. Tan cortante. Tan firme. Tan llena de decepción. Luz corría con las lágrimas contenidas, subiendo una colina que daba al gran acantilado tras la escuela. El cielo nocturno se sentía más pesado que nunca. La criatura cambió su forma, tornándose cada vez más horrenda, más desfigurada, hasta convertirse en una pesadilla viviente. Un cuerpo hecho de sombras y huesos de duda. Luz cayó de rodillas al borde del precipicio. No podía seguir. No podía mirarla. Pero entonces, dos estallidos de magia cruzaron el aire. Uno vino de Eda, disparando desde lejos con un hechizo que hizo tambalear al Grom. El otro, más directo, fue una esfera de energía lanzada sin dudar, con firmeza. Granola. Había llegado junto a Eda, y no perdió ni un segundo en interponerse entre Luz y la criatura. Luz. Aquí estamos. Pero no fueron los únicos. Desde el sendero lateral del bosque, Amity corrió desesperada, con el corazón latiendo con fuerza. Granola, Eda, deténganse. Déjenme a mí. Este es mi miedo. Mi responsabilidad. Los dos se giraron hacia ella. Granola la miró. Serio, pero con compasión. Dio unos pasos hacia ella. ¿Y qué importa la ceremonia? Dijo con voz grave, sincera. Lo importante es que ustedes estén bien. Que salgan de esto completas. Hizo una pausa. Está bien tener miedo, Amity. Lo que no está bien es enfrentarlo sola. Sin dudarlo, dio un paso al frente. Y si el miedo es fuerte, entonces nos paramos juntos. Granola corrió hacia el Grom, decidido a protegerlas a ambas. Pero la criatura, astuta, se volvió líquida. Se filtró como una niebla negra hacia su monóculo, tocando la mente de Granola, y ahí comenzó el verdadero terror. El cielo pareció quebrarse. Las sombras comenzaron a formar estructuras en espiral, templos derruidos, columnas rotas, una arquitectura tan familiar que Granola sintió su garganta cerrarse. No, reconoció cada rincón. El planeta cereal. Su hogar. Vio casas destruidas, banderas quemadas, piedras manchadas por fuego y sangre. El sol parecía congelado en un atardecer perpetuo. Y entonces, llegaron ellos. Gigantescos primates. Los Ozaru. Monstruosos, de ojos rojos encendidos y rugidos que rasgaban el alma. No había uno, había decenas. Como cuando era un niño, como esa noche. La noche que perdió todo. Granola se paralizó. Sus piernas temblaban, su pecho dolía, sus manos no podían moverse. Un puño gigantesco lo golpeó con violencia. Su cuerpo cayó al suelo con fuerza. No podía respirar. Ese no era miedo. Era trauma. Era el pasado que nunca lo soltó. Su miedo se quedó anclado, alimentándose. El miedo de Granola no era una herida superficial como el de otros. Era un abismo. Las ilusiones se volvieron aún más nítidas. Ya no eran sombras. Eran recuerdos. Gritos. Explosiones. Su madre corriendo con él en brazos. Un templo siendo reducido a polvo. Y luego, la sangre. La sangre de su pueblo, de su familia, de su madre. Granola cayó de rodillas en medio del escenario ilusorio. Ya no veía a Eda. Ni a Amity, ni a Luz. Solo, todo lo que perdió. La criatura rugía, crecía con cada recuerdo reactivado. Se alimentaba de su culpa. De su odio. Del niño que nunca pudo sanar. No fui suficiente. No los salvé. ¿Para qué sirve todo lo que hago, si ya no queda nadie? Su voz era apenas un susurro, quebrado. Amity, Luz, Eda y Vianey intentaban acercarse, pero el entorno se volvía más distorsionado a cada paso. Las ruinas de cereal parecían rechazarlas. Eda intentó usar magia, pero fue repelida. Amity gritó su nombre, pero la ilusión no se rompía. Luz, desesperada, quiso correr hacia él, pero tropezó con una raíz ilusoria que no estaba allí un segundo antes. La criatura los ignoraba. No los necesitaba. Había encontrado el festín más puro. Un alma rota que aún sangraba. Granola se vio a sí mismo, de niño, llorando, suplicando, gritando en silencio entre los escombros. Los Ozaru lo rodeaban como gigantes de pesadilla. Y por primera vez en mucho tiempo, tembló. Hasta que, una mano se apoyó en su hombro. No era real, pero tampoco era falsa. Era una visión.
Una voz, familiar, suave, maternal, surgió detrás de él. Sobreviviste. Lloraste. Caíste. Pero no te rendiste. Él giró lentamente. Y allí estaba. Su madre. No como la recordaba en sus últimos momentos, sino como en su infancia. Yo te amaba, hijo. Y lo hice hasta el final. Y aún ahora. Estoy orgullosa de lo que te convertiste. No por lo fuerte que eres. Sino por el corazón que no dejaste morir. Granola sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No quería olvidarlos. No quería seguir sin ustedes. No tienes que olvidarnos. Solo tienes que vivir por ti. Y en ese instante, el cielo se abrió. El Gron rugió, pero no con fuerza, sino con miedo. El miedo del monstruo ante alguien que lo enfrentaba con una verdad más fuerte que cualquier arma. El amor que sobrevive incluso al dolor. Granola se mantenía de pie, aún con las piernas algo inestables, rodeado por quienes más amaba. El silencio que los envolvía ya no era incómodo, sino sagrado, como si el mundo esperara en pausa a que cada corazón dijera lo que sentía. Eda fue la primera en hablar, con voz suave pero firme, con los ojos más húmedos de lo que solía permitirse. Cuando te encontré por primera vez, sinceramente pensé que serías una molestia más en mi vida caótica, dijo con una sonrisa nostálgica. Pero pasaron los días, las peleas, las risas, y de pronto me di cuenta que ya no eras un huésped. Te habías vuelto parte de mi vida, mi familia. Y aunque nunca lo diga en voz alta, te amo como a un hijo, Granola. Granola bajó la cabeza, tragando saliva. Antes de que pudiera responder, una voz chillona, orgullosa y algo torpe rompió el momento. Y yo también tengo algo que decir. King, parado sobre su hombro, cruzó los brazos con una seriedad adorable. Soy un gran y temido rey demonio, ¿sí? Pero aún así, desde el primer día, supe que tú eras alguien especial. No solo por lo fuerte que eres, sino por tu forma de cuidarnos sin pedir nada. Para mí, eres como el hermano mayor que siempre quise tener. Y te respeto, muchísimo. Granola alzó la vista, con los ojos temblando, pero sonriendo. Entonces, Luz dio un paso al frente. Cuando llegué aquí, todo era raro, confuso, el mundo parecía una locura. Y entonces te conocí a ti. Lo miró a los ojos, con un brillo especial. Tú te convertiste en esa figura que me inspira cada día a levantarme, a esforzarme, a mejorar. A ser mejor persona. Y no importa lo que pase, nunca voy a dejar de llamarte mi hermano mayor. Granola exhaló, pero su aliento se quebró. Amity se acercó con timidez, pero con una sonrisa genuina. Sé que no hemos compartido tanto tiempo como los demás, pero aún así, te convertiste en mi mejor amigo. Alguien que creyó en mí, cuando ni yo misma podía hacerlo. Y aunque no lo diga mucho. Te aprecio más de lo que crees. Y quiero que te sientas orgulloso de mí, porque cada paso que doy ahora también es gracias a ti. Granola quiso decir algo, pero antes de que pudiera, Vianney lo tomó de la mano. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su voz era clara, y su mirada, firme como un juramento. Tienes tantas heridas en el alma, y aún así, sigues caminando. Y aunque aún queda mucho que afrontar, quiero estar ahí para ayudarte. Porque te amo, Granola. La palabra quedó suspendida un segundo, no como un impacto, sino como una caricia. Quiero vivir mi vida contigo. Toda mi vida. Porque aunque seas el más fuerte, no tienes por qué estar solo. Apoyó su frente contra la de él. Tienes personas que te quieren. Estamos aquí para ti, para ayudarte, para amarte. Granola no podía hablar. Sus ojos, por primera vez, no mostraban dolor, solo lágrimas. Y gratitud. Y por primera vez en mucho tiempo. Se permitió llorar. No por tristeza. Sino por amor. El Gron no se había rendido. Aunque herido, debilitado por los lazos que había intentado romper, aún rugía desde lo más profundo de la oscuridad, y su sombra se extendió por todo el patio escolar como un manto viviente, listo para devorarlo todo. Estudiantes gritaron. El cielo mismo pareció apagarse. Una oscuridad densa, líquida, llena de miedos, traumas, inseguridades, comenzó a cubrir a todos los presentes, como una neblina viva que susurraba sus peores temores al oído. Pero entonces, una luz estalló, verde, firme, viva. Desde el centro del campo, una columna de aura verdosa se elevó como un faro en la tormenta, surcando el cielo como una lanza de esperanza. Toda la isla pudo verla.
Un espectáculo luminoso que hizo detener incluso a los habitantes lejanos de Bonesborough. Y en el centro de esa luz, Granola. Flotando, rodeado por esa energía vibrante, proyectando no solo fuerza, sino calor. No soy un héroe, dijo con voz potente que resonó incluso sin gritar. No soy invencible, pero tengo algo que ni la oscuridad me puede quitar. Extendió una mano hacia atrás, como si pudiera tocar a sus seres queridos con solo recordarlos. Mi familia. Mis amigos. Ellos son la razón por la que sigo adelante. Ellos son mi esperanza. El Grom, furioso, rugió. Se reformó, volviendo a adoptar su forma más aterradora para Granola. El Ozaru gigante. La criatura lanzó un golpe devastador, un aplauso colosal que intentó aplastar la luz. Pero Granola, volando con una velocidad imposible, lo detuvo. Mano contra palma. El impacto fue sordo, como el crujido del miedo siendo enfrentado de frente. Con un grito de todo su ser, Granola lanzó un contraataque directo al pecho del Grom. La criatura cayó de rodillas, su forma colapsando. Y entonces se deshizo en sombras nuevamente, retomando su aspecto de entidad oscura. Pero antes de que pudiera replegarse, otra voz se alzó. No déjenme a mí. Era Amity, firme, decidida, ya no temblaba. Granola retrocedió, asintiendo en silencio. Era su turno, lo notó con solo ver su expresión ahora decidida a afrontar su miedo. El Grom giró su atención hacia ella, y se transformó. Tomó una forma humanoide, delicada, femenina. Sin rasgos definidos, hecha de sombra pura, pero con una presencia inconfundible. Una silueta que, sin ser exactamente igual, evocaba a luz. En su mano oscura, el Grom materializó el sobre de papel. Y lo rompió lentamente frente a ella. El corazón de Amity se comprimió. Los restos del sobre volaron en el viento mágico. Y sin embargo, no retrocedió. Luz se acercó, lentamente. En el suelo, entre los restos, encontró la mitad del sobre. Solo decía: ¿Quieres salir conmigo, Grom? No había nombre. La otra mitad se había perdido en la ilusión. Luz levantó la mirada, con una sonrisa radiante. Bueno, no dice para quién, pero ¿te parece si esta noche voy contigo? Amity se quedó en silencio un momento. Luego, sus ojos se humedecieron. Y asintió. Ambas se tomaron de la mano. El Grom rugió con furia. Pero ya no daba miedo. Porque fue enfrentado con verdad, con amor. Y entonces ocurrió. Amity usaría su magia de abominable, Luz dibujó con sus glifos de planta, las que aprendió. Ambas canalizaron su magia en conjunto. Una danza, un hermoso baile entre ambas. De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación. Estoy cansado, sin saber a dónde ir. Fuiste tú, la linda parte de vivir. La melodía que bailamos, eso de Grom la oigo. En mi clan de corazón todo has cambiado, no has cambiado. Eres tú, la linda parte de vivir. Intentando ocultar lo que siento en verdad. Me apena comentar que me gustas de más. Aunque queriendo evitar el amor, demostrar te acercas y somos uno una vez más. En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará. Hablaremos en una noche solitaria de habitual. Yo conocí el amor. Desde el suelo emergió un brote brillante, alimentado por ambas energías. La espontaneidad de Luz y la disciplina de Amity. El brote creció, ascendiendo como un árbol mágico. Sus hilas, sus raíces expulsaron la oscuridad. Las ramas se alzaron como brazos que abrazaban el cielo. El Grom, tocado por esa luz pura, se disolvió. Sin dolor, solo paz. Y entonces, aplausos, silencio, luego más aplausos. Y lágrimas, y sonrisas, y suspiros aliviados. Luz y Amity, tomadas de la mano, fueron rodeadas por los demás. Gus, con la voz algo temblorosa, tomó el micrófono. Por decisión unánime de todos los presentes. Coronamos a Luz Noceda y Amity Bligh como las reinas del Grom de este año. La multitud estalló en vítores. Granola, en el fondo, sonrió.
Y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en paz. La noche cayó con suavidad. La música se había detenido. Las risas se apagaron con los últimos pasos de los estudiantes dejando la escuela. Y poco a poco, la calma regresó a la isla hirviente. Uno por uno, los protagonistas de aquella noche inolvidable regresaron a sus hogares. Amity llegó en silencio a su habitación. Dejó su corona de reina del Groom sobre el escritorio, se miró en el espejo. Y por primera vez, no se escondió de su reflejo. No había máscaras. Solo ella. Con miedo aún, sí, pero también con una pequeña llama de valor. Se acostó. Y abrazó la mitad del sobre que Luz había guardado y luego le devolvió. No hacía falta completarlo. Luz ya había entendido el mensaje. Eda se recostó en su silla preferida, con Kim dormido sobre su regazo. Lo cubrió con una manta, y bebió un poco de café frío. Miró por la ventana, hacia la luna. Ese chico de mirada cansada y corazón inmenso. Me hace sentir tan orgullosa. Su voz se quebró, apenas un poco. No sé si soy una buena figura materna, pero haré todo por seguir cuidándolo. Como si fuera mi hijo de verdad. Vianney entró a su cuarto, aún sin poder quitar la sonrisa de su rostro. Se sentó frente al espejo, soltó el peinado que llevaba y se quedó mirando su reflejo. Lo amo. Lo dije tan natural, tan sincero. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre sus manos. Ya no tenía miedo. Estoy lista para vivir esto junto a él. Y Granola, ya de regreso en la casa búho, se sentó en el tejado, solo por unos minutos. Dejó que el viento le acariciara el rostro. Pensó en todo. En su madre. En su gente. En su nuevo hogar. En Eda. En Luz. En Kim. En Vianney. Y sonrió. Solo un poco. Por primera vez, no se sentía solo. Y Luz estaba en su habitación, sentada en la cama. Sus botas en el suelo, la falda de gala desordenada, y el cabello un poco despeinado. Pero no le importaba. Tenía la mitad del sobre en sus manos. Lo acariciaba con los dedos, como si fuera un pedazo de algo más grande. Miró por la ventana. La luna seguía ahí, callada, observando. Y entonces, pensó. Y habló para sí misma. Todos tenemos miedos. Algunos más grandes que otros. Y a veces creemos que enfrentarlos significa no temblar, no dudar, no llorar, suspiró, con el pecho lleno de emociones. Pero hoy entendí que el miedo no desaparece, solo cambia. Cuando no lo enfrentamos solos. Miró la mitad del sobre una vez más. Y que el amor. El verdadero amor, no siempre viene con una gran confesión o un beso en la lluvia. A veces. Es solo estar ahí, tomarse de la mano, y no soltarse. Se acostó. Cerró los ojos. Tal vez ese sea el tipo de magia más fuerte de todas. Y con una sonrisa suave, se dejó llevar por el sueño. La noche siguió su curso, pero en lo profundo del corazón de cada uno. Una nueva luz había nacido. Una luz que no necesitaba brillar sola. Luz tenía en sus manos su celular, lista para enviar un mensaje a su madre, respiró hondo. Y comenzó a escribir. Mensaje a mamá. Hola, mami, sé que ha pasado tiempo desde el último mensaje, y tal vez no esperabas que volviera a escribir justo hoy. Solo quería decirte que estoy bien. Hoy pasaron muchas cosas, cosas grandes. Cosas que me asustaron, pero también me hicieron más fuerte. Conocí a alguien increíble. Es amable, y aunque no lo parezca, tiene un corazón enorme. Él me recuerda que está bien tener miedo, que no tengo que cargar con todo sola. Se llama Granola. Es como el hermano mayor que nunca tuve. Alguien que me cuida sin decirlo, que me empuja a ser mejor sin exigirme. Y aunque ha sufrido mucho, nunca deja de darnos esperanza. Siento que aquí tengo una familia. De verdad. Espero que algún día puedas conocerlos. Te quiero mucho. Luz. Luz terminó de escribir y, tras unos segundos de duda, presionó el botón de envío. El mensaje llegó. Suspiró. Luego, miró la luna por la ventana. Y pensó, quizá algún día pueda decirle todo lo que ha pasado aquí. Quizá algún día pueda presentarle a todos. Cerró los ojos por unos segundos y pensó. Gracias, Granola. Fin del episodio.